Bien, chicos, para estudiar bien Psicología Social uno les he dicho que tenemos que estudiar la historia de la psicología social, aunque sea brevemente, unas dos o tres clases, no le vamos a dar mucho más. Entonces, saber la historia de la psicología social es saber la historia de las ciencias sociales. Y para eso hay que saber la historia de la cultura europea, porque es ahí donde comenzó todo. Estamos estudiando la parte que se ha llamado el Renacimiento o el humanismo, son dos caras de la misma moneda. Ustedes saben que se le dio este nombre porque hubo la caída de Constantinopla, como se le suele llamar, la caída de lo que era eh, el imperio, el imperio griego, eh, cristiano, griego, cae bajo el imperio turco. Entonces la gente de esos lugares cerca de Grecia y cerca de Grecia, Alejandría, uh, se vienen huyendo hacia la parte europea. Entre paréntesis, el que el jefe del cristianismo de ese lugar le había pedido al vicario de Roma, no había papa en ese entonces, todavía no se había establecido el carácter de papa, entonces eran el obispo de Grecia, el obispo de Roma, eh, le pide al obispo de Roma que le ayude, pero él no lo ayuda, deja que caiga nomás la parte cristiana en Grecia, en Oriente. Entonces, mucha gente de allí se viene huyendo a Roma y llega a esta parte de Europa con manuscritos que habían sacado del lugar donde ellos estaban, en la parte de Alejandría, y llegan con esos manuscritos y descubren en, en esta parte de Europa, en Roma, que habían manuscritos de Platón, Aristóteles y otros pensadores y poetas que ellos no conocían. Entonces los entusiasma y empiezan a estudiar de nuevo todo el humanismo griego y romano con textos que no los habían tenido a mano nunca. Entonces, a eso es a lo que se le llamó Renacimiento. El Renacimiento renace, renace el entusiasmo por leer estos textos antiguos, romanos de Platón, de Aristóteles, este, poemas parecidos a sus poemas homéricos. Eh, entonces, empiezan a leer otra vez. Y se llama humanismo porque se llamaban humanistas aquellos que se dedicaban a leer esta clase de textos, textos de filosofía, de literatura, de poesía. Así que hay un renacimiento, se debería decir así más bien, hay un renacimiento del humanismo. Esta sería la frase correcta. No es que haya renacimiento y al mismo tiempo el humanismo, no. Hay un renacimiento del humanismo. El humanismo que se dedicaba a estudiar textos griegos y romanos, textos clásicos, renace otra vez. Ese entusiasmo por estudiar esos textos renace otra vez. Entonces se vuelven a estudiar esos textos. Pero junto con estudiar estos textos, empieza también una nueva idea de a partir de esos estudios, un poco repensar la situación europea. Y esa situación europea, como les decía, empieza a cambiar una vez que algunos se animan a pensar de otra manera, ¿no es cierto? Eh, Como Tomás Moro, que hace este librito que se llama Utopía, donde él imagina que en otra parte, en un lugar X, hay un lugar llamado Utopía donde hay otra clase de gobierno más justo, más honesto, mejor integrado, más ordenado, que el que estaban viviendo en Inglaterra y en general en Europa. Es como una especie de crítica indirecta. Sería lindo que hubiera esto, o tal vez algunas personas escucharon hablar de esto, algunas personas se encontraron por allá lejos, ¿sí? En América, digamos, que todo el mundo sabía que se había descubierto un lugar llamado América, pero nadie sabía cómo era. Entonces, supone que hay un lugar lejos, mejor, más justo, más interesante, más pacífico, en fin, todas las imaginaciones del caso. Y a este lugar le llaman utopía, Tomás Moro le llama utopía.
Recuerden, topos significa lugar, y esta U toma la característica de una A que es privativa de. Entonces, en lugar de atopía le pone utopía, suena mejor. Utopía significa sin lugar o en ningún lugar. Esto no ocurre en ninguna parte, es una utopía. Entonces, en ese momento se llamó utópico a todo pensamiento demasiado idealista, digamos, de algo que a lo mejor jamás va a ocurrir, pero sería lindo pensarlo. Sería lindo pensar que algún día va a ocurrir o que puede ocurrir. Desde ese punto de vista, mi materia Feno 2, por ejemplo, sería una materia utópica, ¿no es cierto? Mi materia Feno 2 podría pensarse como una utopía, sobre las cosas que yo pienso que sería lindo que pasaran, aunque no ocurran. Pero pues, ocurren, por supuesto, porque yo soy un tipo inteligente que ya sabe cómo son las cosas, ya sabemos cómo es la historia, ya sabemos lo que pasó y lo que no pasó, entonces tenemos una idea de lo que podría pasar. Pero en este momento la utopía significa buscar una ciudad ideal, una sociedad mejor que la que se vive. Ya les comenté que el rey Enrique VIII quería divorciarse y como Tomás Moro no le hizo caso, eh, el rey lo hizo matar a Tomás Moro, lo hizo justiciar así, de manera pública, le cortaron la cabeza. Pero Tomás Moro alcanzó a dejar esa obrita, Utopía, que se hizo famosa. Eh, y el rey Enrique VIII, yo les dije, él le había dicho a Tomás Moro, eh, por favor, haceme el favor de concederme el divorcio con esta idiota que no la soporto más y quiero casarme con otra mujer. Y como Tomás Moro no le hace caso porque el rey le dice, yo soy tu rey, tienes que hacerme caso, y el otro tipo dice, sí, pero yo soy sacerdote, le hago caso al Papa, no a vos. Sí, como ciudadano te puedo hacer caso a vos, pero como sacerdote le hago caso al Papa, así que no jodas, no te voy a dar bola. Entonces, eh, el rey le dice, voy a hacer otra religión para Inglaterra, tú vas a ser el máximo capo de esa religión. Y Tomás Moro dice, no, nada, entonces lo matan a Tomás Moro, pero el rey hace otra religión, la religión anglicana. Es una especie de iglesia inglesa, la religión anglicana. Eh, Eso ya es un enfrentamiento con el Papa. Ahí la Iglesia Católica ya pierde una parte de su poder. La Iglesia Católica pierde su poder en Inglaterra porque en Inglaterra hay de pronto una iglesia nueva. Y junto con esto les he comentado también que eh, va a aparecer en Alemania, va a aparecer el protestantismo, ¿no es cierto? De pronto hay una protesta de Lutero contra el Papa, porque él va a Roma y ve que hay mucha decadencia en Roma, hay mucha macana, y que el Papa está permitiendo todo eso, y el Papa era parte de una serie de barbaridades que se hacían ahí. Entonces vuelve enojado a Alemania Lutero y se enoja con la iglesia, corta con la iglesia romana, y establece él su propia iglesia, la iglesia llamada protestante o luterana, porque era en base a Lutero. Esa iglesia protestante tiene mucho éxito hasta el día de hoy, es una parte importante del cristianismo, pero es contraria a la iglesia católica. Esa iglesia protestante, sin embargo, creo que les comenté, tiene muchas novedades. Una de las novedades es que para poder entender la Biblia mejor, Lutero decía que la gente tenía que leer la Biblia, porque antes no tenían derecho a leer la Biblia, la escuchaban en idioma latín de los curas, y Lutero dice, no, tienen que saberla en alemán. Entonces él, por lo menos toda la parte cristiana de la Biblia, la traduce él al alemán y la hace imprimir con la imprenta de Gutenberg, que había inventado la imprenta. Existían los tipos fijos que los habían traído de los chinos fueron los primeros que inventaron una primitiva imprenta en base a letras hechas en relieve, pero lo que hace Gutenberg son los tipos móviles.
es decir, letras que se podían colocar de una manera o de otra, y en base a eso se podían hacer muchos textos. Entonces, eh, Lutero hace que la gente aprenda a leer y escribir, que sepa leer la Biblia en alemán y que se difunda a través de la imprenta que acababa de hacer Gutenberg. Entonces, esto es un paso adelante en Alemania para que la gente lea, que la gente se instruya. Frente a eso, la Iglesia Católica va a tener que también hacer algo, digamos. Entonces, ahí va, va a aparecer la orden de los jesuitas. Los jesuitas van a tratar de impulsar la educación en la Europa católica, van a tratar de que la Iglesia le dé importancia también a la educación, y ellos empiezan a hacerse cargo de la educación, especialmente de los colegios. San Ignacio de Loyola es el creador de los jesuitas, y hace, él hace una revolución en el campo del conocimiento de las escuelas, el conocimiento básico. Y ellos también se dan cuenta que es necesario que la gente aprenda a leer y escribir. Es de esta suerte que yo he comentado ya lo siguiente. Es en esta época donde aparece la palabra psicología, que está hecha, no sé si por Zwingli o alguno de los protestantes suizos, que le escribe una carta a Lutero y le dice, será necesaria otra manera de atender a los fieles. Ya no será necesaria la confesión, sino otra manera de atenderlos. Tal vez habrá que crear una psicología. Ahí aparece por primera vez la palabra psicología, psychologie en francés. Eh, bueno, la palabra psicología no es una palabra griega originalmente, sino que es una invención a partir de letras griegas de una idea que se le ocurre a un protestante. ¿Sí? Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Entonces la palabra psicología es reciente, eso es lo que les quiero decir. Bueno, entonces hemos dicho que hay científicos que contribuyen a un cambio, artistas que contribuyen a un cambio. En la ciencia hemos visto ya que Copérnico contribuye con su teoría de cómo es realmente el universo. O sea, no es que la Tierra está en el centro del universo y todo se mueve alrededor, es al revés. El Sol está en el centro, por lo menos de nuestro sistema, y somos nosotros como planeta, junto con otros planetas, los que por una parte giramos sobre nosotros mismos, hay un giro de la Tierra sobre sí misma, y giramos alrededor del Sol. Estos dos movimientos los descubre Copérnico con sus cálculos. Copérnico lo único que hace es hacer observaciones muy puntuales, y ojo que no tenía ni siquiera telescopio este hombre, sino observaciones nada más que con reglas, mirando cada noche y haciendo cálculos. Con todo eso, él hace el librito que se llama La Revolución de las Esferas Celestes. También creo haberles dicho que es la primera vez que aparece la palabra revolución, pero eh, consiste en una cuestión geométrica, ¿no es cierto? Un medio giro, una media circunferencia, ¿sí? Es una evolución. Y si la completo, es una revolución. ¿Sí? Sería una reevolución, o sea, una revolución. Por lo tanto, la palabra revolución tiene un sentido al principio tomado de la astronomía, no tiene nada que ver con la política. Mucho tiempo después, los políticos van a adoptar esta palabra como un cambio de 360 grados. Lo cual se lo podría discutir, ¿no? Podemos pensar en un cambio de 180 grados, pero no de 360 porque volvemos al principio, a menos que se lo complete en espiral. Eh, bueno, estos cambios, los cambios en ciencia, en arte, ¿sí? Por ejemplo, muy interesante saber en el campo artístico lo siguiente. Los españoles, nosotros sabemos que
descubren América, se apropian de América y sacan todo el oro y la plata posible de América. La plata la sacan de acá, de Potosí, el oro lo sacan de México, y se van llevando todo el oro y la plata a España. Y eso se produce realmente un renacimiento comercial también, porque el comercio solamente se puede hacer con metales nobles, oro y plata. ¿Por qué? Porque son metales que no se pueden de ninguna manera falsificar. Eh, Hay otros metales que tal vez se pueden falsificar, o un billete se puede falsificar, pero el oro y la plata no se pueden falsificar. Los que conocen bien estos metales saben que es imposible falsificar. Entonces las monedas de oro y plata sirven como una moneda de buena ley, una moneda que sirve como elemento monetario porque no se puede falsificar justamente. Entonces esto aumenta la posibilidad de comercio en toda Europa. Se activa el comercio en toda Europa. Toda Europa va a comerciar gracias a que los españoles difunden por todas partes monedas de oro y plata. Los eh, ingleses van a tratar de hacer lo propio, tratando de conquistar la América del Norte, y mientras tanto también les roban a los barcos de oro y plata españoles, a los galeotes españoles, les roban el dinero que traían de América. Los ingleses son ladrones desde hace mucho tiempo. Entonces, esperaban los tipos que tenían, ojo, tenían permiso de la reina, los piratas, eran piratas al servicio de la reina, eh, se les daba el nombre de corsarios, pero eran piratas, piratas con una, un permiso de la reina de Inglaterra para poder atacar y abordar naves españolas. Entonces atacan las naves españolas, las abordan y les quitan el oro y la plata. Para Inglaterra, de esta manera, mediante el robo, poder obtener el oro y la plata que no habían podido obtener por conquistas, porque los conquistadores habían sido los españoles. Con esto, España se vuelve un país rico. El descubrimiento de América los llena de oro y plata, aparte unifican España con todo lo que ahora es España, por primera vez se unifica con estos reyes católicos, y también estos reyes católicos sacan de España a los árabes y a los judíos que estaban allí. Con lo cual, desde mi punto de vista, España se empobrece porque los judíos y los árabes eran industriosos, eran inteligentes, hacían muchas cosas importantes. Durante la época que estuvieron los árabes allá, hicieron ciencia, matemáticas, un montón de cosas lindas que los españoles por sí mismos no eran capaces de hacer. O sea que el sacar a los judíos y árabes de España, para mí fue una tontería de los reyes, porque sí, obtenían un triunfo político, pero obtenían también un decaimiento de la parte intelectual, porque a partir de ahí los españoles durante mucho tiempo no fueron, no fueron inteligentes para desarrollar la intelectualidad, especialmente en ciencia, en tecnología. Pero los árabes sí. Y curiosamente, de España en adelante, todos los países europeos, aparentemente al menos, ignoraron olímpicamente los avances que en aquel entonces tenían los árabes, tenían los judíos, tenían los chinos, tenían la gente del norte de África. O sea, habían en diferentes partes del mundo una gran evolución científica y humanística que España especialmente ignora, ignora todo aquello. Entonces, en la evolución histórica, los españoles no son industriosos, no son creativos, ¿no? Pero tienen plata, tienen oro, tienen riquezas. Y con esas riquezas compran. Lo que ellos no son capaces de crear, lo compran. Y los más industriosos en ese momento son los holandeses. Los holandeses fabrican cosas, hacen telas, cortinas, zapatos, todo lo interesante, y le venden a los españoles. Y los españoles, como son tontos, compran. Entonces, el oro y la plata salen de España para irse al resto de Europa. El resto de Europa maneja la moneda de oro y plata que los españoles simplemente
pierden porque compran en lugar de ellos mismos fabricar cosas. Ahora, en Italia, especialmente toda la época renacentista, existe la pintura, pero existe la pintura al fresco, son los grandes frescos de Miguel Ángel, sí, de Leonardo, y muy pocos de ellos tienen una cierta idea de la pintura al óleo. Los que desarrollan la pintura al óleo son los holandeses, justamente. Los holandeses desarrollan la pintura al óleo y desarrollan algo más importante todavía. Desarrollan la creatividad personal. Es decir, ya no es el artista que trabaja para la iglesia, es el artista que trabaja para otro ciudadano que le pide hacer un cuadro de él o de su familia. Entonces, la burguesía holandesa, o flamenca, como se le decía en aquel entonces, era Flandes, todo aquello. Flandes era Holanda y algunos países vecinos. Eh, Flandes, Holanda, se desarrolla comercialmente. Al desarrollarse comercialmente, los burgueses, hay toda una historia de la burguesía que otro día la vamos a explicar mejor, los primeros burgueses en Holanda, en Flandes, quieren ser importantes y contratan a pintores que los retraten a ellos. Retrato de un holandés y su esposa, un comerciante holandés. Eran comerciantes, pero se hacen respetar como la nueva burguesía. La burguesía que empieza a tomar un poder económico en toda Europa, empieza especialmente en Holanda. Y los pintores holandeses desarrollan algo que muy poco habían desarrollado en Italia, que es la pintura al óleo. Las pinturas que han hecho los grandes pintores del Renacimiento, por lo general era el fresco. Es decir, es una pintura que se hace sobre una pared, previamente la pared está bien trabajada para que pueda ponerse esa pintura, pero es una pintura que una vez que se pinta, se seca en cuestión de minutos. Ya no se puede repasar más nada. De manera que no se podían cometer errores. En cambio, la pintura al óleo, el óleo es aceite, ¿sí? Ya les he dicho que es muy gracioso que eh, óleo y aceituna es lo mismo. Tiene que ver con oliva. Olivas son las aceitunas. A las aceitunas también se les llama olivas. Entonces, el aceite de oliva es aceite de aceituna o es óleo de oliva. Para no decir óleo de oliva o aceite de aceituna, se dice aceite de oliva, que es emplear dos palabras que son diferentes, pero refieren la misma cuestión. Es una estupidez del idioma. Entonces, la pintura al aceite, que hacen los holandeses, al óleo, les permite un tiempo más como para modificar cosas. No es una pintura que se seca de inmediato. Todavía dura un tiempo para poder hacer modificaciones. Entonces ellos empiezan a hacer cuadros cada vez más precisos, más lindos, porque tienen esta oportunidad de manejar bien la pintura al óleo. El pintor, para mí el mejor de esa época, fue Rembrandt, Rembrandt, autor especialmente de retratos, pero ha hecho varias clases de cuadros, pero especialmente era retratista. Y ha pintado muy bien los rostros, las expresiones de gente a las que él se los imagina en alguna actividad o a los cuales retrata simplemente. Hubieron varios pintores buenísimos de esa época. Un pintor que empleó indistintamente el fresco o también el óleo, eh, no necesariamente en los Países Bajos, sino en Roma, pero después viajó a otros lugares, Venecia. Fue Caravaggio, que fue un pintor italiano muy, muy interesante. Entonces los pintores de esta época empiezan a hacer una pintura más libre, más interesante. O sea que esto también tiene importancia porque esta pintura al óleo, este pintor ya que no le pertenece a la iglesia, es un pintor independiente. Este pintor independiente pinta para personas que le piden, le pagan para que pinte un retrato. Pero también este pintor independiente tiene tiempo para él hacer obras imaginativas, que a él se le ocurre. Y esto da impulso a
un arte ya más personal, un arte más libre, que ha continuado hasta el siglo XX. Un artista que puede pintar el retrato de alguien, pero también puede pintar una obra imaginativa que a él se le ocurre. ¿Sí? Y esto le da mucha más libertad y mucha creatividad a la pintura, después también a la música, también a la literatura. Es decir, el Renacimiento va a ser el inicio de la Edad Moderna, y la Edad Moderna va a ser el inicio de una mayor libertad en la literatura, en el arte, en la filosofía, en la política, en la economía, en todo. Hay una mayor libertad. Entonces aquí cambia de pronto toda la situación europea. A nivel político, cultural, filosófico, cambia. Este cambio va a tener su máxima expresión en la Revolución Francesa, pero hay todo un llegar hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, en la parte científica, Copérnico, cuyo apellido significa trabajador del cobre, Copernique, Cooper significa cobre, el apellido Cooper significa cobre, porque la familia de Copérnico estaban en un lugar donde había minas de cobre y se dedicaban a ser mineros de cobre. De ahí viene el apellido Copérnico. Entonces Copérnico es el primero que inicia ya una nueva mirada sobre la astronomía, el universo, y de ahí la cosa va a llegar hasta Newton, siglo XVII, donde Newton plantea ya la base de cómo entender el universo, cómo funciona el universo. El único que va a transformar las coordenadas de Newton va a ser Einstein en el siglo XX. Pero hasta ese momento Newton es el que establece cómo funciona el universo conocido. Él descubre la famosa ley de la gravedad, que no la descubrió porque le hubiera caído una manzana en la cabeza, que eso es un cuentito para niños, sino a través de sus cálculos y sus observaciones. Acuérdense que entre Copérnico y Newton hay un tipo importantísimo que es Galileo. Kepler, han habido varios, ¿no? Pero Galileo es importante porque Galileo por primera vez utiliza un telescopio para hacer sus investigaciones. El telescopio no se usó al principio en astronomía. El telescopio lo usaban los marineros para ver los barcos enemigos, nada más. Pero a Galileo se le ocurre utilizar el telescopio para ver las estrellas y para estudiar el universo. Y Galileo hace las primeras pruebas para entender la famosa ley de la gravedad, que después la va a perfeccionar Newton. Entonces Galileo está al medio entre el inicio de la física y la astronomía y su completud para aquella época, para el siglo XVII, eh, con Newton, ¿no es cierto? A partir del cual hasta Einstein todas las leyes de Newton van a ser válidas. Con Einstein cambia todo, de pronto. Pero hasta ese momento Newton da la idea del universo. Y todavía Newton insiste un poco en una cierta idea del universo como un reloj, ¿no es cierto? Todavía hay una idea de un universo que se maneja de maneras muy previsibles, casi como un reloj. La idea del reloj es una idea que atraviesa todo el siglo XVIII especialmente. Habían muñecos mecánicos, ¿sí? El rey Luis XV se hace construir algunos muñecos mecánicos con los cuales divierte a sus fieles. Entonces es una era, la era de la razón se le llama, la era de lo mecánico, que es una era sobre la cual después van a haber reacciones posteriormente. Eh, pero hay un avance en el estudio de la ciencia y obviamente hay un avance en el estudio de lo social, de lo político. Este estudio de lo político, de lo social, tiene avances, por ejemplo, en la idea de un Rousseau. Rousseau no era francés, era suizo-francés. Ustedes saben que Suiza tiene una parte francesa, tiene una parte italiana y tiene una parte alemana.
Suiza tiene tres áreas, de acuerdo a los países con los cuales está conlindando. No es que Suiza no tuviera un idioma, tenía un idioma previo Suiza, pero lo perdió y hasta ahora Suiza, tú puedes ir a la Suiza de la parte francesa y tienes que hablar en francés, vas a la parte italiana, hablas italiano, vas a la parte alemana, hablas alemán. Suiza tiene, es como si fueran tres países en uno. Entonces, este señor que era de la zona francesa, puso, viene a Francia, trabaja para algunos grandes nobles de allí y empieza a escribir algunas obras, primero para la Academia Francesa de Dijon, creo. Él hace, en un concurso, él hace un trabajo acerca de si la civilización ha mejorado al hombre o no. Él dice que no, gana el premio increíblemente. Y después hace obras ya más importantes como el contrato social. El contrato social es una obra importante porque, ojo, antes de eso hace una obra que se llama El Emilio, que es muy importante. Mucha gente se olvida de esto. Aparte de hacer una novelita así, rosa le llamaríamos hoy en día, la nueva Eloísa, que preanuncia el romanticismo en Europa. Pero hace esta obra, El Emilio o La Educación, donde él dice, si yo tuviera que cuidar a un niño, me lo dan como discípulo para que yo lo eduque, no lo llevaría a un colegio, ni mucho menos. Yo lo llevaría a la naturaleza y le enseñaría a conocer la naturaleza y trataría de que él conozca por sí mismo todo lo que su inteligencia le pueda dar. Ya al último, con todo lo que él haya aprendido por sí mismo, ayudado por mí, pero desde sí mismo, recién le empezaría a enseñar a leer, a escribir, a que aprenda todo lo que le puede dar la cultura social, la sociedad humana. Entonces, Rousseau confiaba mucho en los dotes naturales del individuo para aprender. Él decía que si de pronto se le pone a un individuo a aprender cosas en un colegio, eh, no se le permite desarrollar la inteligencia natural que todo niño tiene. En parte tenía razón, ¿sí? El fundador del Jardín de Infantes sabía esto y produce también una obra muy interesante, y él es el que hace el kindergarten, ¿sí? Un alemán que se llamaba Federico Frebel. Eh, yo estuve a cargo de un jardín de infantes hace mucho tiempo aquí en Cochabamba que se llamó Kindergarten Campanita. Fue el primer jardín de infantes como la gente, digamos, que se hizo acá en Cochabamba. Y algunos padres querían que hiciéramos una escuela primaria y secundaria, pero ya era otro trabajo. Yo no quise hacerlo. Entonces los padres cuyos niños salían de nuestro jardín de infantes, ellos por su cuenta trataron de hacer un colegio, ¿sí? Eh, y por eso, como yo les hablaba del fundador del jardín de infantes, ellos hicieron un colegio con el nombre del fundador del jardín de infantes, lo cual no correspondía porque al fin y al cabo este alemán solamente había hecho el jardín de infantes, no pretendió hacer un colegio. Pero ellos hicieron un colegio para sus hijos este, con el nombre de este alemán. Y eh, Rousseau escribe finalmente una obra que se llama El contrato social. Esta obra es la que pretende ser para muchos el inicio de la revolución social. ¿Qué dice el contrato social? Dice, en la sociedad todos estamos de alguna manera indefensos. Podemos tener nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes, pero cualquier persona en cualquier momento podría atacarnos y robarnos nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes. Entonces, nosotros como sociedad, en algún momento, hemos tomado la decisión como sociedad, no ahora, sino hace muchos años atrás, siglos, de que haya un rey.
y que ese rey nos proteja a todos. Nosotros lo elegimos a usted como rey, pero usted, rey, nos protege a todos. Le damos a usted poder para que usted tenga un ejército, tenga una policía, tenga esto, y que nos proteja a todos. Que proteja nuestra vida privada, nuestras propiedad privada, nuestra familia. Pero si el rey se comporta mal, si el rey hace cosas que no puede hacer o abusa de su poder, nosotros, como sociedad, deberíamos tener también el poder de sacar ese rey y poner otro. Decirle, rey, usted se está portando mal, usted no está haciendo lo que nosotros le hemos dicho, y por lo tanto, rey, le quitamos el mandato, le quitamos el poder, porque el poder se lo estamos dando a nosotros, no es usted, somos nosotros. Entonces, es el primer principio democrático, bastante bien explicado, en manos de Rousseau, que Rousseau hace circular con su obrita el contrato social. Hay un contrato social entre el rey y la sociedad. Si el rey no cumple el contrato social, hay que cambiarlo por otro rey. Esto va a ser un motivo de que la parte intelectual de Europa empiece a pensar de otra manera. Junto con esto viene lo que se suele llamar la edad de la razón, donde los europeos empiezan a leer un poco más. Sucede que la mayoría de los nobles no leían. Entonces, lo que en aquel entonces podría haberse llamado la pequeña burguesía, empieza a leer. Y un tipo que hace todo lo posible para que la nobleza y parte de la burguesía lean y se enteren de cómo está avanzando la sociedad, es Diderot, que junto con otro señor de D'Alembert hacen la enciclopedia francesa. Es una obra inmensa pensada para aquella época. Varios tomos, así como abecedario, sobre todos los temas que eran importantes saber para aquella época. Era decirle a la burguesía naciente y a la nobleza de su época, oigan, en todo este tiempo que ustedes han estado hueveando, que ustedes ni leen, sucede que ha habido ciencia, ha habido literatura, ha habido política, ha habido esto. Entonces, el mismo Rousseau y otros colaboran con la enciclopedia francesa. Ellos le piden a Voltaire, le piden a el mismo Diderot, escribe un montón de artículos, D'Alembert que lo ayuda, y le piden a varios tipos que escriban artículos para la enciclopedia. Y con esos artículos de la enciclopedia es que ellos pretenden que la nobleza francesa y europea en general tomen una mayor participación en la cultura de la época, que lean, que sepan sobre política, que sepan sobre ciencia, que sepan sobre la primera técnica. Es un intento de cultivar a la sociedad europea de su época, especialmente los aristócratas, que eran algunos bastante burros. Eh, entonces, esta enciclopedia francesa, que no se hace así fácilmente, el gobierno y la iglesia persiguen a Diderot, lo meten preso varias veces, pero gente muy importante habla con el rey, lo sacan de la cárcel y Diderot sigue haciendo su enciclopedia. Esta enciclopedia pone entonces en circulación, especialmente en Francia, todas las nuevas ideas científicas, filosóficas, políticas, literarias, que era necesario saber. Establecer una especie de cultura media, una especie de cultura para eh, una buena parte de la nobleza y la burguesía naciente, la burguesía que estaba naciendo. Entiendan por burguesía los comerciantes y entiendan por nobleza aquellos tipos que tenían un título dado por el rey de nobleza y eran dueños de grandes extensiones de tierra, con sirvientes, ¿cierto? Con ganado, con cosas. Eran tipos que porque alguna vez le habían hecho algún favor al rey, el rey les hacía el favor de nombrarlos como parte de la nobleza.
y les concedía tierra, les concedía sirvientes, les concedía esclavos, les concedía todo. Eh, entonces, la nobleza y la burguesía, que son los comerciantes, empiezan a instruirse gracias a la enciclopedia francesa. De ahí la importancia de esa enciclopedia. Ahora bien, se supone que los tipos que hacen la enciclopedia y otros más que están pensando ya en que ya no deberían haber reyes, que debería haber una democracia, estos tipos van a formar una sociedad que se llama la masonería. La masonería es una sociedad que se va formando con un objetivo, al principio parece que un objetivo de tipo místico, esotérico, espiritual, pero después se transforma en un objetivo político. El objetivo político era el cambio de la sociedad francesa. Es el advenimiento, en realidad, de la burguesía para sacarse de encima a la realeza, a la nobleza, lo cual va a durar mucho tiempo. Eh, y hay entonces varios escritores del momento que con sus obras van cambiando la mentalidad de la gente. Rousseau es uno, Montesquieu es otro, que hace un libro muy lindo que se llama El espíritu de las leyes. Un libro un poquito complejo, hoy en día es un poquito pesado leerlo, pero lo que él decía es que para hacer una ley es necesario conocer dónde esa ley va a ser hecha y dónde va a ser obedecida. Entonces, creía Montesquieu que personas que viven en un lugar donde hay mucho calor, digamos, que son personas muy violentas y que las leyes en ese lugar tienen que tener en cuenta el carácter de esas personas. Mientras que hay otras personas que viven en un lugar un poco más frío, son personas más apagadas, y que la ley que se haga ahí es una ley que debe tener que ver con el carácter de esas personas. Entonces da una serie de instrucciones y de reflexiones este, eh, este autor de cómo habría que hacer las leyes. Y le llama a su libro El espíritu de las leyes, Montesquieu, porque él quiere mostrar que no es cuestión de hacer una ley así nomás, sino que una ley tiene que mostrar el espíritu de la sociedad en la cual y para la cual se hacen esas leyes. Una obrita que tuvo en su momento bastante éxito. Eh, el otro es Pascal, que había hecho obras filosóficas y también alguna obra científica. Descartes había inaugurado toda la Edad Moderna, haciendo obras también científicas. Ustedes saben que Descartes fue el primero que hizo algunas cuestiones matemáticas y trató de hacer una forma de ver gráficamente algunas cuestiones matemáticas. Él hizo los gráficos. El gráfico que todavía se utiliza de abscisas y ordenadas, lo creó él, esas coordenadas. Y a eso se le llamó el gráfico cartesiano. Esto es porque Descartes escribía sus obras filosóficas como Descartes, pero sus obras científicas, matemáticas, las firmaba como Cartesius. Cartesius. Entonces es que esos gráficos se les llaman gráficos cartesianos porque fueron escritos por el tal Cartesius, que es el mismo Descartes. ¿Sí? No sé si ustedes sabían que Descartes llegó a ser tan famoso en Europa que la reina de Suecia lo llamó para pasar clases de filosofía con él. Y este estúpido se va a Suecia, no sé si estaba enamorado de la reina de Suecia. Y la reina quería tener sus clases de filosofía bien tempranito porque después tenía que ocuparse de sus cuestiones políticas. Y este idiota de Descartes iba eh, por esas calles nórdicas así en la mañana, tempranito, para darle clases a la reina. Obviamente, Descartes se enfermó, le dio una pulmonía y se murió. Eh, por eso pienso que, hasta el día de hoy, siempre pienso que hacerle caso a las mujeres en todo lo que digan puede ser peligroso. Eso ya se sabía desde antes. Y me imagino que se debería haber dado cuenta de Descartes del peligro que estaba corriendo. Eh, pero bueno, Descartes deja toda una obra filosófica y científica interesante. Entonces, les hablo de estos autores para que ustedes vean que
hay un cambio cada vez más grande en Europa. Y por supuesto siguen los cambios artísticos, los cambios en el arte. Ya estamos empezando a hablar de la música de Mozart, por ejemplo. Ya estamos empezando a hablar de los grandes pintores, ¿no? Eh, los pintores holandeses, franceses, alemanes, ingleses. Eh, Italia como que se queda un poquito atrás en esta época, pero el resto de Europa avanza en la pintura, en la escultura, en el arte en general, teniendo Italia toda la época hermosa del Renacimiento. Entonces hay un cambio social. Este cambio social, tarde o temprano, va a implicar un cambio político. ¿Cuándo estalla el cambio político? Estalla con el rey Luis XVI. Luis XVI no era hijo de Luis XV, era nieto de Luis XV. Pero le toca, cuando muere Luis XV, le toca a él, que ya estaba programado como ser Luis XVI, el que le tenía que suceder a Luis XV, y le toca ser rey, siendo muy joven. Él se había casado, o mejor dicho, lo habían casado, porque en aquel entonces los matrimonios, especialmente en las clases altas, en las clases aristocráticas, eran matrimonios arreglados, tenían que ser arreglados por cuestiones familiares y políticas. Entonces, a este Luis XVI, siendo jovencito, lo hacen casar con María Antonieta de Austria. Entonces viene ella, la princesa austríaca viene a Francia, la casan con este tipo y cuando este Luis tiene que aceptar el reino, porque muere su abuelo Luis XV, él de pronto es rey, pero él no quería ser rey. Ha sucedido varias veces en la historia. Este tipo no quería ser rey, no le importaba ser rey, no le gustaba el poder, pero tiene que asumir. Y tiene un problema muy serio porque su esposa, María Antonieta, era austríaca, no era francesa. Así que la población un poco la miraba mal a la princesa austríaca. Para colmo, eh, Luis XVI parecía no tener relaciones sexuales con la princesa. La madre de la princesa le escribe cartas: princesa, ¿qué está pasando? Yo te he enseñado cómo tienes que hacer las cosas. ¿Qué sucede, digamos? Y la princesa le escribe a su mamá: mamá, yo hago todo lo posible, hago todos los movimientos posibles, pero este tipo no despierta, no sé qué le pasa. Incluso el hermano de María Antonieta tiene una charla con el rey y le dice: mira, rey, ponete en onda porque es necesario que tengas hijos. Era importantísimo para aquella época que los reyes tengan hijos, porque el tener un hijo podía definitivamente hacer una sociedad entre la sociedad austríaca y la sociedad francesa. El gobierno de Austria y el gobierno de Francia se verían ambos comprometidos si el rey Luis XVI y la princesa tenían un hijo o varios hijos, porque esos hijos iban a heredar los dos reinos, el reino de Francia y el reino de Austria. Pero a Luis XVI no le daba la gana de acostarse con la reina o lo hacía muy cada tanto. Algunos piensan que tal vez era homosexual, otros piensan que tal vez era muy tímido, otros piensan que tal vez eh, tenía algún inconveniente para su sexualidad. Pero en algún momento reacciona este señor y empieza a, por fin, dejar embarazada a la reina para que tenga descendencia. A estas alturas, lamentablemente, parece que ya María Antonieta, con sus ganas de tener sexo, ya había tenido sexo con casi todos los hombres del reino, ¿no? Del lugar. Y la población estaba mirando este comportamiento de la reina y por eso la empiezan a odiar, porque dicen: no podemos tener una reina que es extranjera,
y que se da el lujo de acostarse con todos los hombres, menos con el rey, y estaban enojados con el rey también por ser cornudo, así, tonto, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaba al rey? Le gustaba arreglar cerraduras, le gustaba ir a cazar, esas cosas le gustaban, no le gustaba reinar. Finalmente hay un asunto que va a tomar una decisión muy importante el rey y que va a decidir el futuro de dos países. La colonia americana, que dependía de los ingleses, la colonia inglesa en Norteamérica, se rebela contra los ingleses. Y en esa rebelión ellos piensan hacer un país aparte, salirse del dominio inglés. Y hacen una revolución. Pero saben que los ingleses se les van a venir encima. Por lo tanto, van a pedir ayuda a Francia. Y en Francia, ¿quién está? Luis XVI. ¿Y quién va a pedir ayuda? Benjamin Franklin va como emisario del gobierno rebelde de Estados Unidos. 1776 hacen su famosa revolución los americanos y Francia les ayuda. Evidentemente el rey les envía hombres, barcos, dinero, armas, les da todo como para que se puedan defender los americanos de los ingleses. Ustedes saben que Inglaterra y Francia han estado peleando durante siglos, ¿sí? Entonces, esta es una jugada que hace el rey de Francia contra los ingleses, ayudar a la colonia americana a deshacerse de los ingleses. Lo logran, lo logran. Finalmente, los americanos logran hacer un gobierno propio, 1776, antes que incluso lo que va a pasar en Francia y lo que va a pasar después aquí en América del Sur. Eh, pero esto hace que el rey se quede más pobre que antes, porque la esposa del rey, María Antonieta, hacía muchos gastos, gastos tremendos. Siempre habían fiestas, fiestas en los palacios del rey, fiestas. Y tenían cualquier cantidad de sirvientes. No tenían 3 o 4 sirvientes, tenían 20, 30, 40, para uso personal de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces tenían centenares de sirvientes y los ministros de Economía le decían al rey, rey, usted está gastando mucho, tiene que hacer una mayor economía personal y, y doméstica. Pero el rey no le hace caso porque la reina no le hace caso. La María Antonieta decía, no hay que hacer caso a estos tontos, ellos no saben nada. Y habían tipos famosos que fueron sus ministros de Economía. Turgot fue uno de ellos, un gran economista para la época, Necker. O sea, son tipos cuyos nombres están en la historia de la economía. Si ustedes leen algún librito sobre historia de la economía, van a ver ahí como grandes capos de la historia de la economía, estos tipos que fueron ministros de Luis XVI, y Luis XVI no les hizo caso por obedecer a su esposa. Por eso el pueblo francés le empezó a tener mucha bronca a María Antonieta y al rey. Al rey por tonto y a la María Antonieta por ambiciosa, le llamaban la puta austríaca. Porque era austríaca y porque era una señora que no se daba su lugar, andaba con todos los hombres del reino, en fin. Entonces todo esto fue generando una bronca contra el rey hasta que le piden al rey que se formen los estados generales. ¿Qué significaba este pedido? Que se reúnan todos los representantes más importantes del reino, a los cuales el rey les tendrá que explicar su política de una vez. La formación de estos estados generales y de estas reuniones va haciendo que el rey empiece a perder su poder. Como el rey va perdiendo su poder y no puede hacer nada al respecto, empieza a negociar con la gente más revolucionaria. Pero finalmente la gente revolucionaria lo toma prisionero al rey.
porque en aquel entonces se formaron las izquierdas y las derechas. Hoy en día todavía se habla de la izquierda y de la derecha. Pero eran tipos que se sentaban a la izquierda o a la derecha del rey. Y los que se sentaban a la izquierda eran los más rebeldes, los que querían matar al rey. Los que se sentaban a la derecha querían negociar con el rey. Entonces decían, no hay nada que negociar, hay que matar a este hijo de puta de una vez porque es un imbécil, ¿no? Está destruyendo Francia. Y ahí se va a formar lo que se ha llamado la Revolución Francesa, porque el rey en un momento traiciona a los revolucionarios. Los revolucionarios ya van tomando el poder, le dicen al rey, usted va a estar con nosotros, lo vamos a vigilar, pero pórtese bien. Y el rey se porta mal porque escribe cartas a los reyes amigos de él de otras partes de Europa, a los reyes de Inglaterra, de Rusia, donde sea, para que invadan Francia. Él les da permiso para que invadan Francia, con tal de sacarse de encima a los revolucionarios. Pero los revolucionarios descubren una de las cartas y ahí lo condenan a muerte al rey, a la reina y a sus hijos, que eran pequeños. Entonces empieza toda la famosa época más oscura de la Revolución Francesa, que es cuando los revolucionarios toman el poder efectivo. Ahí aparece Robespierre, marcando con su impronta así medio loca el rumbo de la revolución. Entonces los otros países empiezan a invadir Francia para impedir que esa revolución se haga más fuerte, porque si esa revolución triunfa, esa revolución francesa triunfa, estaban en peligro todos los otros reyes de Europa. Se mata al rey de Francia y a la reina de Francia. Entonces, si esa revolución triunfa, van a matar a todos los reyes europeos. Gran peligro. Entonces, los otros países europeos deciden invadir a Francia. Pero hay un militar inteligente que logra salvar a Francia. Se mete en todos los lugares donde vienen a invadir y él hace batallas prodigiosas y defiende a Francia y se hace famoso. Ese tipo era Napoleón, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era italiano, no era francés. Él nace en la isla de Córcega, que era una isla italiana que en aquel tiempo le pertenecía a Francia. Ustedes saben que en Europa todos los países han invadido unos a otros. Europa ha sido un quilombo durante siglos. Entonces, este señor Napoleón Bonaparte, corso, por eso le decían corso, había nacido en Córcega, él se fue de joven a estudiar eh, a París, se fue a estudiar la carrera militar. Y ahí es que se hace un militar famoso. Era buenísimo como militar. Y entonces, en todas las campañas de defensa de Francia, él gana. Y finalmente hace juegos políticos y llega a ser el amo de Francia, llega a ser emperador de Francia y llega a ser emperador de Europa. Él hace cosas muy, muy, muy graves luego, porque se siente como dueño de Europa. Y obviamente los otros países, especialmente Rusia o Inglaterra, no se lo pueden perdonar y lo atacan y finalmente lo vencen. Pero mientras tanto, ocurren varias cosas importantes y una de ellas es que Napoleón no solamente hace una revolución militar, imponiendo a Europa la Revolución Francesa, sino además que hace una revolución legal. El primer código civil que se hace en Europa en una época ya moderna, un código civil que hasta hace poco lo han usado casi todos los países latinoamericanos, el código napoleónico o código civil, que implicaba también un código de comercio, ¿no? Y este código civil, ¿por qué es importante? Porque empieza a borrar la distancia entre la nobleza, la burguesía y a los campesinos, los esclavos.
Este código va a ser famoso en todo el mundo y lo van a adoptar casi todos los países europeos poco a poco. No, no era solamente un código francés. Y especialmente mucho tiempo después, en el siglo XX, lo va a adoptar, siglo XIX y XX, lo va a adoptar casi toda Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene mucho interés en la Revolución Francesa, porque le sirve como modelo para hacer la revolución contra España. Cuando los países sudamericanos se rebelan contra España, tienen en mente la Revolución Francesa y copian todas las cuestiones francesas. Por eso, hasta hace poco hemos tenido todos en Latinoamérica un código civil basado en el código napoleónico, el código civil francés. Todo esto a qué lleva? A que pasada la revolución ha sido terrible. Estudien ustedes, lean ustedes sobre qué pasó en la Revolución Francesa, van a ver que ha sido un caos total. Robespierre llegó a ser un asesino, pero él se creía a sí mismo un gran revolucionario y mata a casi todos sus compañeros revolucionarios, pero al final lo matan a él también y la burguesía retoma su poder. Pero la burguesía, ya no la nobleza a partir de ahí va a ser una nobleza mezclada con la burguesía. ¿Sí? Ya nunca más va a ser la nobleza previa que había, sino una nobleza mezclada con la burguesía. Los hermanos de Napoleón Bonaparte durante un tiempo siguen siendo reyes, tienen poder político por aquí y por allá. Luis Bonaparte, todos los hermanos o descendientes de Luis Bonaparte durante mucho tiempo tienen un cierto poder en Europa. No se olviden que gracias a que Napoleón invade España, es que los países de acá, sudamericanos, dicen, nosotros no le obedecemos a Napoleón, obedecemos al rey de España. Así que por ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestros países hasta que sea liberado el rey de España. Una estrategia más que sirve en ese momento. Pero después cuando efectivamente lo vencen a Napoleón y vuelve el rey de España dice, bueno muchachos, ustedes cuidaron eh, el virreinato, pero los virreinatos, pero ahora ya estoy yo de vuelta. Y ahí es cuando empieza la lucha contra los españoles. Cuando nuestros criollos dicen, no, está bien, usted volvió rey, pero no lo queremos usted tampoco. Y empiezan las revoluciones que van a terminar con San Martín, Simón Bolívar, todo aquello. Es decir, que hay un gran cambio. ¿Para qué nos interesa saber todo esto? Por lo siguiente, cuando pasa la Revolución Francesa, los europeos en general y los franceses en particular han quedado muy conmocionados con lo que pasó, porque la Revolución Francesa fue muy terrible, murió muchísima gente, los revolucionarios se volvieron locos, empezaron a guillotinar a todo el mundo, utilizaron la guillotina, que era un invento reciente, para matar gente de manera más rápida, ¿no es cierto? Además que había todo un problema antes, eh, a la gente se la ahorcaba o se le cortaba la cabeza con un machete, con un hacha, que eran métodos un poco imprácticos. En cambio, la guillotina procede para esa época como un método más práctico, más infalible, donde se corta la cabeza de la persona, que cae en un canasto y después muestran en el canasto la cabeza del muerto. Eh, Así mataron al rey, a la reina, a un montón de gente. Pero después hubo una cuestión caótica donde cualquiera denunciaba a cualquiera. Cualquiera decía, he escuchado a mi vecino que estaba hablando mal de los revolucionarios. Entonces iban sin preguntar nada, agarraban a ese vecino y lo metían en la cárcel y lo mataban, porque le creían al otro vecino que había dicho eso. Entonces llega un momento caótico, donde muere mucha gente que no tenía por qué morir. Hay un tipo que se llamaba Fouché, que era un sacerdote que al final se hace revolucionario, solamente para escapar de los revolucionarios, él se hace revolucionario, y se hace un revolucionario ya extremo. Ahí lo mandan a una ciudad de Francia, Lyon, que se había rebelado contra los revolucionarios. Hay una actitud contrarrevolucionaria ahí en Lyon. Entonces lo mandan a Fouché a parar un poco esa rebelión. ¿Y qué hace Fouché?
utiliza la guillotina, pero está incómodo con la guillotina, quiere matar más gente y más rápido. Entonces, ¿qué hace? Agarra, ponía cantidad de gente, las hacía atar con alambres, estaban todos atados, no podían salirse, y colocaba por encima de ellos, a una cierta distancia, algunas de las primeras ametralladoras que se habían construido en ese entonces, y los ametrallaba a todos. ¿Sí? No podían escapar, era un montón de gente agarrada con alambres, y los mataba así, eran matanzas así a mansalva, así globales. Por eso le llaman a él el Le Metralleur de Lyon, le llamaron el ametrallador de Lyon, y lo odiaron en Lyon durante muchos años. Eh, pero este Fouché tiene suerte porque después se hace el agente o el comisario de policía de Napoleón. Napoleón lo tiene como jefe de policía, y era muy buen jefe de policía, ayuda en muchas cosas. Pero después se le va la mano y Napoleón vuelve para agarrarlo a patadas. Entonces, como Fouché sabe que va a pasar eso, escapa, destruye todos los papeles que él tenía de todos la, la, los agentes secretos que él tenía. Así que cuando vuelve Napoleón, la policía no puede hacer nada porque no sabían quiénes eran los agentes secretos que le servían tanto a Fouché. Y Fouché desaparece, nadie sabe nunca más nada de él. ¿Sí? Dicen que Napoleón no lo pudo encontrar y ya al final no le importó. Pero este tipo Fouché, que lo llaman el genio maligno, es un ejemplo de todas las barbaridades que pasaron en la Revolución Francesa e incluso después durante las primeras épocas de Napoleón Bonaparte. Visto esto, cuando empieza otra vez un periodo pacífico en Francia, relativamente, aparecen filósofos que tratan de explicarse por qué pasó lo que pasó en Francia, por qué hubo tanto caos, tanta muerte, tanta destrucción, y tratan de dar explicaciones. Y aparecen diferentes filósofos para dar explicaciones. Hay un par de filósofos eh, católicos que dan explicaciones acerca de que como Francia se alejó de la religión, eh, que entonces pasó eso porque Dios los castigó, bla, bla, bla. Pero no tienen mucho éxito estos filósofos. En cambio hay otros dos, Saint-Simon y Comte, su discípulo, que dan otro tipo de explicaciones. Y Saint-Simon, se pueden acordar de él por el nombre de nuestra universidad, Saint-Simon eh, hace escritos muy interesantes para explicar cómo funciona la sociedad. Y él dice que lo que habría que hacer en el futuro es hacer sociedades progresivamente revolucionarias, es decir, según Saint-Simon, fíjense qué inteligente el tipo, dice, no hay que dejar acumular injusticias para que de pronto estallen revoluciones tan destructivas, que es mejor ir viendo las necesidades de la población y hacer especie como de pequeñas revoluciones, mini revoluciones, que la sociedad vaya cambiando progresivamente, en lugar de cambiar con revoluciones destructivas. Por otra parte, Comte, que era su discípulo, era secretario y discípulo, que le robó muchas ideas a Saint-Simon, empezó a escribir libros que eran un poco más claros que los de Saint-Simon, y Comte tenía ideas más bien matemáticas. Él creía que si, si Saint-Simon creía que la sociedad era como un organismo, Comte creía que la sociedad era como una especie de pequeño universo o como un pequeño montón de átomos y que había que buscar leyes físicas para entender la sociedad. Entonces Comte tiene algunas ideas que se hacen muy interesantes en su época. Para empezar, Comte es uno de los primeros capitalistas de la historia, filosóficamente hablando. Él hace un catecismo para los industriales, fíjense el nombre de esa obrita, catecismo para los industriales. Entonces el tipo está dándole a las primeras ideas de la industria eh, cuestiones, fundamentos filosóficos, políticos, para que el primer capitalismo de la historia empiece a funcionar. Y se le ocurre hacer una obra para entender
cómo funciona la sociedad, y a esa obra la llama Física Social. Pero descubre que otra persona se le había adelantado y había hecho un libro que se llamaba Física Social. Entonces le cambia el nombre a su obra y le llama Sociología. Nombre con mucho éxito porque hasta ahora existe la palabra sociología y tenemos la ciencia de la sociología, libros de sociología, la profesión de sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Comte nunca supo a todo lo que dio lugar la invención de ese nombre. Nombre mal hecho según los lingüistas, porque está hecho en base a un término latino, socius, y un término griego, logos. Socius, logos, sociología. Y según los lingüistas, no puede crearse una palabra así que tiene orígenes diferentes, una palabra junto con otra. Pero bueno, la palabra, aunque esté mal hecha, se hizo famosa. Y la sociología dio impulso hacia todo lo que son los estudios y las investigaciones sobre la sociedad. Es recién a partir de ahí que los estudios sociales empiezan a tener una especie de personalidad propia, digamos. ¿Sí? Ya no se trata de estudios filosóficos acerca de la sociedad, sino se trata a partir de ahí, poco a poco, de intentar estudios científicos acerca de la sociedad. A partir de acá van a haber estudios científicos de la sociedad, van a aparecer diferentes teorías, diferentes tesis políticas, sociales. Una de las más interesantes es un librito que todavía se lo puede leer con interés, que se llama Psicología de las masas o Psicología de las multitudes. En francés es Psychologie des fous, se escribe des foules, Psychologie des fous. Eso se traduce como masa o multitud. Entonces, ese libro se ha traducido a veces como Psicología de las masas o Psicología de las multitudes, de Le Bon, el bueno, Le Bon. Y este libro ha dado mucho que hablar, ha dado mucho que hablar. Hasta ahora todavía se utilizan un poco esos términos. No se olviden que nada menos que Freud tiene un artículo muy interesante que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. ¿No es cierto? Bien, vamos a dejar acá la clase, chicos, ya es hora de irnos, pero he avanzado ya esta clase para que desde la próxima ya empecemos a ver mucho más cercanamente lo que es la historia de la psicología social. Es decir, en la próxima clase hacemos todo un pensamiento histórico y terminamos en la creación de la psicología social. Pero yo quiero que ustedes conozcan bien todo este transcurso histórico para que vean que las ciencias, la filosofía y las ciencias, no aparecen de pronto solamente porque a alguien se le ocurre, sino que hay todo un transcurso social histórico que justifica la aparición de estas teorías y de estas ciencias. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Lice, hasta luego. Hasta luego, Lice.